que da para mucho. Si le parece, saltemos tantito, volvamos a revisar lo que antes de la mesa estábamos revisando con Luis Hernández Navarro, que es la situación en Cuba, que es otro de los temas también propuestos por ustedes. Ahora se ha podido descargar crudo en Cuba. ¿Eso alcanza la respuesta internacional? ¿Cuál es el destino, tanto inmediato como ya más a mediano plazo, que podamos anticipar? Nadie tiene la bola de cristal sobre lo que ha sido esa isla tan solidaria con el resto del mundo, César. Bueno, hay que decir que el petróleo, más que la cantidad de petróleo y los días que da de respiro, especialmente al sistema eléctrico y en general a la población cubana, rechazando de inicio, veo comentarios también en el chat sobre el tema de los presos políticos en Cuba, pero es ilógico pensar que se defiendan los derechos políticos de la disidencia cubana y no se defienda, por supuesto, a la población cubana misma, porque el bloqueo y el hambre no puede ser utilizada como arma de guerra. Entonces, ahí hay un discurso liberal y de derechas que no concuerda, es decir, si se quiere defender la libertad en Cuba, igual que en Irán, no se puede matar a los cubanos o provocar que en los hospitales haya fallas para que por el sistema eléctrico y por el sistema energético, pues muera gente, enfermos, niños, ancianos, que requieren de los auxilios básicos por el sistema de salud. Entonces, en ese sentido, utilizar la disidencia política y las violaciones a los derechos humanos en Cuba no concuerda especialmente con apoyar, por supuesto, un bloqueo que es criminal, un bloqueo que todo el mundo debería rechazar. Y creo que lo importante, más allá de la cantidad de días que da respiro a Cuba, creo lo importante es el mensaje efectivamente que discutíamos en otra mesa sobre el mensaje que manda Rusia. Creo que es importante, hay cierta flexibilización más en torno del propio, no por mutuo propio de Estados Unidos, sino por la presión y por abrir una fisura en este bloqueo por Rusia, que declara evidentemente que Cuba es su amiga. Entonces, en ese sentido, a nivel geopolítico, me parece, como planteaba Laura Karsten, que es muy importante este mensaje de Rusia de no asumir el bloqueo, y creo que es muy importante el mensaje de Claudia Sheinbaum también en ese sentido. Entonces, creo que los dos, más que el petróleo, insisto, que pues, seguramente será un respiro también para las autoridades de salud, para las autoridades de energía y para la población cubana misma y sus condiciones, creo, porque ese petróleo, como decía Fede, también no es suficiente, se necesita mucho más y más bien se necesita terminar con el bloqueo y con la política criminal de Donald Trump, pero me parece que es muy importante que se está reacomodando precisamente, al menos en torno de Cuba, cierto desalineamiento que está encabezado por Rusia, que tiene una potencia y un peso mayor a nivel internacional, y en menor medida México anunciando este tipo de ayuda, mantener la ayuda e incluso desafiar, por así habría que decirlo, al gobierno de Donald Trump en el tema del petróleo por razones humanitarias. Creo que esto es muy importante, creo que esto sí es muy alentador, porque creo que no es solo la resistencia cubana, aunque creo que la resistencia cubana es fundamental, es decir, la población que sigue apoyando a la revolución, que sigue, que entendemos todos y todas que en Cuba hay una población muy politizada, una población que tiene mucho acceso a la información, a pesar de lo que se nos dice en los medios de comunicación, y que creo que hay una Cuba dividida, pero creo que depende también de la resistencia y la discusión de esas bases politizadas de la revolución, pues resistir un entorno que se ha vuelto, pues evidentemente totalmente intolerable, totalmente criminal para la población y sus condiciones de vida. Creo que este es un momento muy duro, es un momento pues que quizá empieza a parecerse, por supuesto, a las graves crisis que también ya ha resistido Cuba históricamente, Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles, el periodo especial, pero esta tiene pues todavía más en condiciones de desgaste y en condiciones de ciertas debilidades y contradicciones de la propia revolución cubana, un momento de debilidad frente a la amenaza trumpista. Creo y esperaríamos que la parte de la población politizada en torno de la propia revolución cubana pueda también resolver políticamente y no represivamente, políticamente,
la resistencia que debe mantenerse para salir de este atolladero que ha impuesto el emperador naranja. Muchas gracias, César. Acabas de estar en Cuba hace poco, Aline, y no sé si vas de nuevo para allá. Tu visión sobre el tema, por favor. Ya, el tema de Cuba es profundamente choqueante, ¿no? A mí me ha tocado vivir diferentes momentos de inspiración también. De las primeras veces que salí del país fue a atestiguar lo que significaba la Revolución Cubana y no hay forma de agradecer esa inmersión, ¿no? En otro horizonte posible que significa la Revolución Cubana y después con los años lo que ha significado personal, colectivo y regionalmente también la Revolución Bolivariana. Hoy es impensable leer a Cuba sin leer la correlación de fuerzas de las izquierdas, de las derechas dentro de la región. Creo que esta asfixia tiene que ver con cómo a través de acciones, omisiones, represiones, ¿no? y persecuciones de las izquierdas, pero también falta, ¿no? de un horizonte, de un relevo, etcétera, etcétera. Digo, hay muchos diagnósticos que podemos hacer de los procesos de las izquierdas latinoamericanas y caribeñas en los últimos 20 años, ha permitido que vayan ahora sí contra Cuba, ¿no? Es decir, fueron desbaratando a través de múltiples estrategias, insisto, mediáticas, judiciales, económicas, de sanciones, etcétera, cada uno de los procesos, y hoy Cuba termina reflejando ese castigo ejemplar, porque no es solamente lo que pasó dentro de la isla, sino lo que inspiró a lo largo de tantas décadas a tantos movimientos, a tantos gobiernos, a tantos procesos, el nacimiento de organizaciones, medios de comunicación, además de la nueva concepción, lo decía la expresidenta Dilma Rousseff estos días, que por ejemplo, ¿no? el sistema médico tan básico que pueda llegar a tener no Brasil, también es producto de la inspiración de médicos cubanos que estuvieron presentes ahí y que lograron reconcebir la atención a las personas desde lo más humano. Y esta situación, y lo dice absolutamente toda la gente, y basta con estar ahí, este momento de asfixia económica no se vivió ni siquiera en el periodo especial, cuando se creía que estas herramientas de asfixia ya iban a tocar fondo. Hoy Cuba está en una situación de aislamiento, ¿no? Y por parte de varios gobiernos, y también eso me permitió, al menos a mí, dimensionar lo que significaba tener un gobierno de izquierda en México, con todas las contradicciones limitantes, saber que era el único gobierno hace unas semanas que estaba mandando ayuda humanitaria en un momento tan, pero tan crítico, era pues una burbuja de oxígeno. Después se le sumó China, que envió 16.500, si no me equivoco, toneladas de arroz hace un par de semanas también, y ahora es el tema del buque ruso, en donde ya se anuncia que también está preparándose para enviar más petróleo. Yo creo que aquí son dos cosas. Uno, el rol de los gobiernos, que hoy se encuentran en otras condiciones con respecto a las izquierdas, por más que Brasil ha declarado que va a mandar ayuda, todavía no manda ayuda, y eso significa que ya no tiene un margen amplio Lula, como lo tenía en su primer y segundo mandato, para pues tener articulaciones con las izquierdas regionales y responder a este tipo de llamados. Colombia está a punto de enfrentarse a las elecciones presidenciales con pues también una de las ultraderechas más rancias y violentas de todo el continente, y eso deja en un momento, insisto, más que crítico a Cuba. Yo creo que estas muestras de solidaridad que han llegado, las agradece el pueblo cubano, eso me consta, ¿no? Siempre tan agradecido con el pueblo mexicano, con su gobierno, pero no van a ser suficientes. Yo creo que lo urgente de esto es seguirnos articulando en alianzas totalmente internacionales, antiimperialistas, que permitan generar esa correlación de fuerzas para pedir que el bloqueo cese. No va a haber ayuda humanitaria que sea suficiente si no derrumbamos juntos ese bloqueo que hoy está sobre Cuba, ayer estaba sobre Venezuela, pero que en cualquier momento puede estar en contra de México. Entonces creo que sí hace falta urgentemente dimensionar que hoy Estados Unidos, aún con esa decadencia de la hegemonía que tiene regionalmente hablando, o incluso globalmente, como lo demuestra Irán, es urgente que podamos generar esas alianzas en este momento, y que está lanzando todavía mecanismos de asfixia. Entonces, cerraría diciendo que
estas declaraciones que da Donald Trump diciendo que permitió, ¿no?, entre comillas, como si fuese dueño del territorio, que permitió el ingreso de petróleo, porque pues hay que ayudar, ¿no? Eso que él está asfixiando, pues no es nada más algo voluntario, es esa correlación que tiene hoy Trump a lo interno de Estados Unidos, pero también con las presiones que se han generado y que se han visibilizado a través de espacios mediáticos, a través de movilizaciones, a través de declaraciones de parlamentarios, de movimientos sociales en todo el mundo. Entonces, pues aprovecho para invitarlos, ¿no? Este festival que va a haber el próximo 19 de abril en el Monumento a la Revolución, va a haber un acopio desde el día 17 ahí para llevar después a Cuba, y bueno, también desde el Instituto Nacional de Formación Política de Morena estamos haciendo un acopio de medicina la siguiente semana, justamente porque regreso a Cuba para llevar todo ese acopio principalmente de medicinas, así que bueno, que sigan surgiendo esas iniciativas de solidaridad. Muchas gracias, Alina. Sobre el tema, mi querido tocayo Federico Anaya. A ver, una cuestión. Lo que nos está diciendo Alina es que la política exterior de todos los países en realidad debe tener siempre dos componentes. El popular, que es el que nos acaba de decir, y hay que continuarlo y profundizarlo. Pero importa el componente estatal. Y lo grave es la ausencia de Brasil, que tiene que ver con la situación de Lula mucho más débil políticamente dentro de la democracia brasileña. Que lo grave, por ejemplo, es el surgimiento del hijo de Bolsonaro como una potencial candidatura en contra de la izquierda en Brasil. Colombia también está en problemas, diríamos, en cuanto que está al borde de su elección presidencial y por lo tanto un alineamiento público del Estado colombiano respecto de Cuba seguramente va a ser utilizado por el anticomunismo colombiano para joder la posibilidad de una segunda victoria de la izquierda nacional en Colombia. Entonces no habría que esperar mucho de Bogotá en los siguientes 2 meses. Pero ahí el punto es México. Al mismo tiempo que Trump graciosamente decía, a mí no me importa que llegue el Kolotkin a Matanzas, dijo con toda claridad que el bloqueo sigue. Sin embargo, las contradicciones de Trump permiten tomar una posición un poco más fuerte. Y si México no está al borde de una elección presidencial, y en Estados Unidos tienen un problema de legitimidad interna, creo que tendríamos que exigirle mucho más al gobierno de Claudia en este momento. El mundo avanza a través de contradicciones, pero la sociedad mexicana tiene que decir, aprovechemos esas contradicciones para dar pasos adelante. Si el señor dijo que no le importaba que llegara un buque petrolero, pues adelante, mandemos alguno. Recordemos, antes del ataque a Venezuela y de la amenaza de aranceles a México por apoyar a Cuba, México en algunos de los días anteriores estuvo mandando 17,000 barriles de petróleo diarios. Y acuérdense de los números. Cuba necesita mínimo 40,000 barriles diarios para poder mantenerse, porque ellos producen otros 40,000. Y en ese sentido, el Kolotkin solamente les va a servir para unos 10 días o 20 días a lo mucho. Y el nuevo petrolero que están ahorita cargando, se lo están cargando en Primorsk, que es en el Mar del Norte, en el Báltico, perdón, pero se va a tardar 20 días en llegar, entonces no ha cambiado nada. Y ahí un comentario, nos dice César, se está desalineando Europa respecto de los Estados Unidos y Rusia trata de hacer algo. Yo no confiaría jamás en ningún europeo y menos en los conservadores rusos, que no son soviéticos. Porque si mandaron 730,000 barriles de petróleo, ¿por qué no mandaron 1,400? Esa es una pregunta que hay que hacer. Si vas a mover una fragata y un submarino para protegerlos, ¿por qué no mandas de una vez 2 petroleros? Los mandas justo para que continúe el petróleo y no se muera el torturado. Y acordémonos en lo que lleva rato diciéndonos la izquierda en Estados Unidos, Trump es parte de la conspiración con el señor Putin. Entonces, estemos otra vez con 3 granos de sal en cada una de nuestras predicciones. Y aprovechemos, hay otro tema que todavía sugirió Tocayo. México está cambiando hoy su canciller.
Y el canciller que se va, que es de la Fuente, era un cero a la izquierda y el hombre más gris que podamos imaginarnos. ¿No deberíamos tener un canciller o una cancillera un poco más imaginativa para aprovechar las contradicciones?